¿Voy? ¿Puedo empezar? Ya, listo. Buenos días con todos y todas. Hoy sí somos un buen número. Bienvenidos y bienvenida a esta eh, no sé, siempre eso. X3. X3, está bien. X3 está bien. 13ª me dicen que se pronuncia, se lee esto. Conferencia en Derecho y Sociedad. Hoy nos acompaña María Inés Arévalo en este Derecho y Sociedad. Bienvenido, Gabriel. Y el tema de la exposición de María Inés es las minorías políticas en los espacios legislativos, un análisis desde el derecho parlamentario. Gracias, María Inés, por acompañarnos hoy y te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, a todos los compañeros que se han dado cita acá, a los docentes de Derecho de nuestra universidad y a todas las personas a quienes se han conectado, que están pendientes de esta invitación y que nos permite socializar este proyecto de investigación. Bien, el tema que yo propongo son las minorías políticas en los espacios legislativos, planteando un análisis desde el derecho parlamentario. Para iniciar esta presentación, yo he puesto aquí algunas ideas, sobre todo para declarar desde dónde planteo la mirada y desde dónde planteo mi proceso de investigación, lo que a veces nos decimos declarar los sesgos que tenemos para ver desde dónde estamos partiendo dentro de este proceso. Primero, este análisis se desarrolla en un contexto de un sistema presidencialista, es decir, donde la presencia de las minorías puede ser más evidente que en otro sistema político como quizá el parlamentarismo, aunque ya luego vamos a ir profundizando en este tema. El derecho parlamentario, entendido como todo ese conjunto de normas que nosotros tenemos y que regulan la conformación, la actuación, todos los derechos y las potestades que tienen los cuerpos legislativos, es decir, aquellas instancias que dentro de las democracias están previstas como el órgano pleno de representación del pueblo y que sirve como un fundamento, como una clave para el equilibrio de poderes, ¿no? Para que el ejecutivo, el judicial y todo esto funcione, necesitamos la representación del cuerpo legislativo como un mecanismo que permite ese equilibrio. Y las minorías, en este caso, están pensadas como las minorías políticas, es decir, aquellos grupos que tienen menor representación o que llegan a los cuerpos legislativos sin tener en grupo mayor representación. Quisiera precisar más con un concepto de Jorge Alejandro Amaya que nos dice que cuando hablamos de mayorías y minorías es preciso referir y reconocer que estamos mencionando una condición cuantitativa que es producto de coincidencias de preferencias individuales que hace que ciertas representaciones se impongan sobre los que no tienen representación numérica. Entonces, dentro de este juego propio de la democracia, donde hay personas que tienen esas coincidencias ideológicas dentro de los partidos políticos y hay otros que quizá numéricamente no tienen mayor representación, pero que es importante reconocerlos y que son bases de las democracias. Dentro de este proceso, el problema que me planteo yo es intentar responder cuáles son los factores institucionales, políticos y legales que explican el desempeño de las minorías como actores de control y representación dentro de los sistemas democráticos y también de qué forma el derecho parlamentario, la evolución del derecho parlamentario ha ido condicionando las estrategias que utilizan estas minorías políticas. Dentro de los antecedentes teóricos voy a referir quizá a algunos de los estudios que yo considero que me dan alguna pauta para iniciar este abordaje teórico. Juan Lin, sin duda, es un autor que desde la ciencia política analiza mucho la discusión dentro de los presidencialismos, parlamentarismos y que justamente hace referencia a esta presencia de los grupos minoritarios y él reconoce de que estos grupos que tienen menos presencia pero que son parte de la democracia y de la toma de decisiones quedan atrapadas entre dos poderes fuertes que son las mayorías dentro de los propios parlamentos y el poder ejecutivo.
y que eso obviamente les da menos capacidad de actuar, les provoca menos incentivos para generar cooperación y que pueden generar procesos de inestabilidad política, procesos de falta de control político y muchos otros problemas que pueden llevarnos a cuestionar las democracias y los sistemas presidencialistas. Martín Tanaka es un autor que desarrolla muchos estudios dentro de América Latina y en Perú en especial, y él reconoce que nuestros países tienen una condición de tener oposiciones fragmentadas, es decir, cuerpos legislativos donde hay bastantes minorías, pero que no necesariamente logran consensos, llegan a acuerdos, sino que terminan siendo fragmentadas. Las negociaciones se vuelven más difíciles, menos adecuadas, y que en ese escenario el Ejecutivo es el que termina ganando porque se logra saltar el control de los cuerpos legislativos y logran introducir reformas muy importantes sin pasar por el control o la reacción de los cuerpos legislativos. Y Catherine Conaghan, que también tiene muchos estudios referentes dentro de Ecuador, incluso y de otros países de América Latina, que reconoce que las democracias, cuando llegan a nuestros territorios, ya se imponen como un modo de reestructurar la dominación detentada por las élites económicas y políticas, y que eso nos lleva a que los cuerpos legislativos sigan representando esas condiciones de dominación, tener democracias muy propensas a crisis y que las tomas de decisiones tengan sesgos muy autoritarios, donde ante la falta de consensos, la falta de acuerdos, la falta de capacidad de las minorías, nuevamente el Ejecutivo termina imponiéndose y nuevamente llevamos a cuestionar estos procesos de control, de equilibrio de poderes que se nos reconoce dentro como una característica propia de las democracias. Dentro de estos estudios, uno puede llegar a plantear, bueno, de todo lo que se nos ha advertido ya con estudios, con la literatura, con las investigaciones que se han realizado, que las legislaturas en la actualidad son instituciones centrales que articulan la representación, la deliberación, el control, el equilibrio de poderes frente a otros poderes, en especial al Ejecutivo, pero que sin embargo su efectividad está muy condicionada por otros factores externos, por otras variables, que puede ser el sistema de partidos, el diseño institucional, la presencia del Ejecutivo, el populismo, el clientelismo, muchos otros referentes o muchos otros factores que nosotros encontramos en determinado momento. Frente a este escenario, el objetivo general que yo planteo con mi investigación es analizar la presencia y el papel de las minorías en los espacios legislativos desde el derecho parlamentario, evaluando su participación, las formas de expresión y las posibilidades reales de control político que cumplen estos grupos políticos, y de forma específica identificar los factores que determinan este desempeño de las minorías dentro de las instituciones legislativas, cuál es el aporte real que tienen frente al control y la representación política, analizar de qué forma el derecho parlamentario ha configurado ese rol de las minorías y evaluar las estrategias y las formas de acción que tienen las minorías dentro de los cuerpos legislativos, un análisis que pretende reconocer la representación política, el pluralismo político, la democracia, y con esto evaluar el propio funcionamiento de los parlamentos en los sistemas presidencialistas. La base teórica de la cual yo he tomado algunos autores y de la cual pretendo plantear el análisis es reconocer que esta presencia de estos grupos minoritarios, nuevamente destaco esto como aquellos grupos que tienen poca representación dentro del legislativo, que numéricamente no logran tener asientos amplios dentro de la legislatura, de cómo ha evolucionado con la intención de proteger y de garantizar la presencia de estos grupos y cómo esto ha logrado cierta efectividad, reconociendo que existen muchas tensiones entre lo formal y lo que en realidad ocurre. El trabajo de Diego Valadez sobre la parlamentarización de los sistemas presidencialistas me resulta un aporte muy relevante dentro de este tema, porque él reconoce que los presidencialismos en la actualidad ya tienen una condición un tanto híbrida. ¿En qué sentido? En que las reformas actuales que se han hecho han logrado que los sistemas parlamentarios tengan muchas funciones de control político.
pero que esas facultades, esas condiciones, esos atributos de control político no necesariamente son los adecuados o no necesariamente funcionan. Por el contrario, terminan generando cierta subordinación del legislativo frente al ejecutivo. Entonces, esta condición híbrida que se da dentro de los cuerpos legislativos en un sistema presidencialista no está funcionando y que es necesario repensar precisamente el rol de esas minorías como actores propios de control. Y Roberto Gargarella, que nos reconoce esta crítica institucional y la distancia que existe entre la Constitución y la institución. Es decir, tengo una Constitución, tengo un derecho que me reconoce muchísimas garantías para las minorías, pero que en la práctica las instituciones siguen siendo controladas por ciertas élites y por ciertos grupos que permiten que esos derechos no necesariamente actúen o funcionen. La tesis que yo planteo, cuál es mi posición frente a este tema, que la regulación del derecho parlamentario reconoce derechos formales para las minorías, pero que el diseño institucional, tanto como su aplicación, no las está favoreciendo, termina favoreciendo a los actores de mayor poder, de mayor control, como puede ser el Ejecutivo o las mismas mayorías parlamentarias, y que esto restringe la capacidad de incidir en la toma de decisiones legislativas y que a la larga debilita la democracia. Este estudio he considerado pertinente plantear algunos datos sobre el caso ecuatoriano, es decir, qué características tiene nuestro país como para poder plantear este análisis o para que resulte un caso relevante para hacer o para plantear o advertir o discutir este tema, ¿no? Lo que ustedes ven ahí son el número efectivo de partidos, que es un índice que evalúa la dispersión del poder político dentro de los cuerpos legislativos. Un índice que se aplica en todos los cuerpos legislativos, y lo que ustedes ven ahí es las barras rojas, que es lo que tiene la legislatura ecuatoriana, aunque no se ve mucho, pero cada barra representa periodos legislativos de Ecuador desde 1979, que es el año en el que Ecuador, nuestro país, regresa a la democracia, ¿no? Desde 1979 hasta el 2025 están representados los periodos legislativos y ustedes pueden ver que el número efectivo de partidos, es decir, la dispersión del poder político en Ecuador es altísima, ¿no? Las barras más pequeñitas que están en azul son aquellos regímenes donde ya casi hablamos de un bipartidismo, es decir, donde el número de partidos presentes en estas instituciones se reduce. Pero generalmente nosotros tenemos instituciones muy disperso el poder dentro de las instancias legislativas. Dentro de este contexto tenemos también autores como Andrés Mejía, Simón Pachano, Santiago Basabe, Sergio Huerta, Flavia Freidenberg, Manuel Alcántara, que ya han analizado esta situación y que reconocen que existe una inestabilidad, que estas condiciones no favorecen la estabilidad del sistema político, que existen minorías políticas que no actúan de forma coordinada. Andrés Mejía le denomina que existen coaliciones fantasmas, que eso no permite que se desarrolle una deliberación adecuada dentro de la institución legislativa, que se pasen reformas sin el debido control. Y estas coaliciones fantasmas son muy sistemáticas, muy cotidianas dentro del cuerpo legislativo, pero no transparentes. Es decir, como tengo una dispersión muy grande dentro del poder, dentro de esta instancia de control, no es fácil advertir que se está controlando realmente lo que ocurre, y dentro de ese contexto, Andrés Mejía advierte que muchos de los proyectos de ley más importantes de Ecuador pasaron, igual como decía Martín Tanaka, sin el control del cuerpo legislativo, ¿no? Otro dato que les quiero compartir, perdón que realmente no sé, es muy pequeñito el número, pero esto nos dice las mayorías, cuál es el partido político y la mayoría que tenía, es decir, la bancada más grande. Y realmente esto nos advierte que las bancadas más grandes, a excepción de algunos años, generalmente llevan al 20, 30, 40%. Es decir, tengo un cuerpo legislativo conformado por minorías, ¿no? Eso es lo propio dentro de Ecuador. Pero lo problemático de esto es de que están dentro del cuerpo legislativo, pero que no tengo consensos
ni una acción coordinada que realmente me canalice esa presencia a un control, a una deliberación. Y nuevamente, recién se publicaron los datos del BIDEM sobre si la oposición o sobre si la presencia del Ejecutivo, del Legislativo, es realmente controlada por las legislaturas. Y Ecuador está en el nivel más bajo. Las instituciones legislativas que tienen una mayor capacidad real, empírica, de controlar al Poder Ejecutivo está en Chile, Colombia, pero Ecuador está muy bajo en la capacidad, no formal, sino real, de controlar las iniciativas de los presidentes. Entonces, tenemos que realmente muchas reformas, muchas acciones, muchos procesos deliberativos se pasan por esta quizá falta de coordinación o falta de acción real de las minorías dentro de los cuerpos legislativos. Bien, una vez planteada este problema y este contexto, este es un proyecto de investigación que se propone, que se pretende realizar a través de la siguiente propuesta metodológica: un enfoque deductivo con un diseño mixto, con un enfoque con datos de corte cuantitativo y cualitativo, y una investigación, por lo tanto, explicativa. Las fuentes de información que se prevé trabajar son de tipo secundarias, principalmente en el archivo digital de la Asamblea Nacional, considerando proyectos de ley, conformación de comisiones, debates parlamentarios y las regulaciones del derecho parlamentario. Todas estas con categorías que se irán construyendo desde la parte teórica y empírica. Muchísimas gracias y ahora sus comentarios o sus sugerencias, que serán de gran utilidad. Gracias. Muchas gracias, María Inés. ¿Quién quiere romper? Claro, Ramiro, adelante.